buenas noches y bienvenidos al segmento de las entrevistas de su noticiero a las 8:45, hoy viernes completamente en vivo, discutiendo uno de los elementos centrales de la discusión política de los últimos 5 o 6 años, que es precisamente hablar sobre la necesidad de reformar el Estado de Guatemala. ¿Funciona el Estado de Guatemala? ¿A usted le sirve de algo? Pues eso es lo que al final ha motivado múltiples reflexiones en diversos sectores de la sociedad guatemalteca, buscando aportar elementos que puedan modernizar la institucionalidad del Estado guatemalteco y garantizar que tenga una utilidad para las y los ciudadanos de este país. Para discutir esto, hemos convocado a expertos que, además de planteamientos y propuestas concretas, analizaremos la viabilidad de las mismas, y para discutir sobre estos temas hemos convocado esta noche al licenciado Mario Young de CACIF, al licenciado Justo Pérez, analista político, abogado, y aprovechando además a través de él enviar un saludo a los abogados en su día, que han festejado el día de hoy precisamente de los profesionales del derecho, y al licenciado Arkel Benítez, también analista político y abogado. A ambos les extendemos la felicitación desde este espacio y a través de ellos a absolutamente todos los abogados del país que han festejado el día de hoy, pues el día de su profesión. Para iniciar y antes de entrar al contenido, presento a Marina Rivera, que me acompañará a lo largo de esta noche. Buenas noches. Buenas noches, Cristian, qué gusto estar aquí contigo en las 8:45. Y es que el tema de la reforma del Estado ha sido vista desde diferentes aristas por parte del CACIF, que el día de hoy ha lanzado su iniciativa de un nuevo rumbo de nación. La reforma política es una condición para que podamos cortar de tajo la corrupción y el narcotráfico y generar una mayor eficiencia para el Estado de Guatemala, plantean. El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras considera que estas reformas son necesarias para que nunca se politice la justicia, la seguridad social tenga una visión más ciudadana, se reduzca el riesgo de país, que no exista un espacio para el oportunismo o el partidismo y para que las finanzas públicas no se vean como un botín político. Por lo tanto, han habido ya por lo menos 6 ejes impulsados por el sector empresarial para la reforma institucional del Estado guatemalteco, buscando darle una oportunidad y rescatar dicha institucionalidad. Estos temas estaremos conversando precisamente de boca del planteamiento del licenciado Mario Young y los dos analistas que nos acompañan, a quienes les damos la cordial bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, qué gusto tenerlos aquí con nosotros, licenciado Mario Young. Pues para arrancar con usted y ponernos un poco en contexto respecto a esta propuesta que ya adelantaba Cristian en la introducción, ¿qué es pues este nuevo rumbo de nación y sobre todo de dónde surge la propuesta, bajo qué contexto? Gracias, Marinés, y gracias, Cristian. Es un gusto pues, estar aquí entre amigos. Básicamente lo que hicimos en CACIF fue abrir una serie de 6 mesas de discusión en el año del Bicentenario para ir reflexionando sobre hacia dónde debe ir el país. Fueron 6 mesas de diferentes temas importantes para el país: lucha contra la corrupción, seguridad social, justicia, resiliencia y capacidad de respuesta del Estado ante las catástrofes, finanzas públicas, y este 6.º eje que se presentó hoy de reforma política. Cada uno pues invitamos a importantes centros de pensamiento, profesionales, personas que manejan opinión, técnicos, y que nos pues abiertamente, y un diálogo abierto y muy honesto, pues ir conociendo cuáles son las diferentes propuestas, en qué temas coincidimos y qué se puede ir a hacer en el país. En este 6.º eje, pues invitamos a diferentes, como mencioné, profesionales y técnicos y políticos de experiencia que nos compartieran, digamos, qué se puede hacer para una reforma de Estado. Y hubo 3 hallazgos principales para nosotros, que digamos no es de descubrir el agua azucarada, pero digamos es importante que lo tengamos sobre la mesa. Uno, que existe consenso en que hablar de reforma política no es un tema solo de una reforma institucional. O sea, hablar de reforma política es un tema amplio que involucra a varios actores, involucra varios esfuerzos y se tiene que hablar en diferentes espacios. No es un tema solo puramente de reformas institucionales, pero ahí se comienza. Número 2, que sí tenemos que estar conscientes que la población afronta un sentimiento de absoluta desconfianza en la política nacional. Y eso es importante en una república democrática donde se exige mucho a sus ciudadanos. Y tercero,
que se preocupa la cooptación por facciones políticas corruptas, así como el incremento de la influencia del narcotráfico. Y es importante de quitar esto del Estado para que el Estado comience a funcionar para los ciudadanos y comience a hacer lo que pues todos estamos de acuerdo. Hacia esto, pues se plantean 4 propuestas que se van a empujar mucho como sector. Uno, una reforma a la ley electoral de partidos políticos para tener un sistema político que sea más representativo y se participe mejor. 2, un cambio al modelo de infraestructura pública en la forma que los grandes proyectos de infraestructura se planifican y se financian. Esto es importante por cómo hay unos ciclos políticos ahí que se tienen que tomar en cuenta. 3, un nuevo sistema nacional de adquisiciones, especialmente para la compra de adquisiciones de medicinas, de insumos. Y hay un tema importante de cómo la misma política se puede ir pues, retroalimentando con estos sistemas una forma negativa si no se hace algo. Y 4, muy importante, un nuevo régimen de servicio civil con un enfoque a la meritocracia. Cualquier sistema moderno, cualquier Estado moderno, lo primero que hace es separar buena parte de su política y sus administradores del día a día y la coyuntura. Hacia eso es, en resumen, lo que proponemos como sector privado organizado y hacia ahí nos vamos a mover con los esfuerzos, con todos los actores que estén involucrados y estoy seguro que son la mayoría en el país. Licenciado Justo Pérez, estos temas que ha presentado a debate nacional el CACIF el día de hoy son temas que en la última década se han abordado desde diferentes sectores y se han planteado como urgentes para la reforma del Estado. ¿Cómo evalúa estos 4 ejes que ha presentado el licenciado John y que pues tienden a referir la necesaria reforma de la institucionalidad pública? Sí, gracias, Cristian. Yo, en primer lugar, veo con muy buenos ojos la propuesta de CACIF. Es una propuesta muy seria, articulada además, y lo importante es de que es el único sector político, social, que representa al sector privado organizado, que está haciendo este tipo de propuestas. Es decir, debería de no solo ser el CACIF, sino otros instituciones políticas, tanques de pensamiento sociales, la misma Universidad de San Carlos, las universidades privadas deberían de estar poniendo también mucho énfasis en hacer sus propias propuestas. CACIF lo está haciendo en conmemoración del Bicentenario, lo cual considero encomiable y es de felicitar. Como primer punto. Como segundo punto, creo que es de analizar lo que la CACIF plantea. Específicamente, a mí me llama la atención 2 temas fundamentales de la reforma a la ley electoral y de partidos políticos. CACIF nos dice que eso fue lo que encontraron, que era un sentimiento generalizado en la población, que es necesario reformar. Y 2, el sistema de concesiones. Yo soy un partidario de que sí, la ley electoral se debe reformar, pero que nos expliquen cómo quieren hacerla, de qué manera van, porque la propuesta es muy importante, que se haga una mejor participación, que se haga más abierta y democrático la participación de los partidos. Pero dígame cómo. Yo quiero saber la letra pequeña de la propuesta, primero. Segundo, la concesión. Vaya, magnífico. Las concesiones, el licenciado John muy amablemente expuso que uno de esos temas son los insumos, dotaciones de medicinas, etcétera. Pero no dejarlo solo ahí. Yo soy un gran partidario de que el Estado puede concesionar ciertos aspectos básicos en donde no debería de estar, como por ejemplo no solo dejarlo ahí, sino en carreteras, puertos, aeropuertos, concesionar todo este tipo de servicios, concesionar vías férreas. Es decir, la gran mayoría de corrupción que se ha generado por parte del Estado o del gobierno es en obra pública, en infraestructura pública, y que no la tenemos y que encima es deficiente. Entonces, ¿por qué no poder concesionarla como un aspecto como para analizar? Y el tercero, la reforma civil, por supuesto, la meritocracia es necesaria. Y esto es necesario discutirlo, y plantearlo y analizarlo. Lo que a mí me preocupa, licenciado Christians, es que solo CACIF lo está haciendo. Ahorita, el foro de discusión por antonomasia y que institucionalmente es el que necesita plantear los grandes temas nacionales es el Congreso de la República, y parece de que ahorita pues los señores diputados no están en eso. Licenciado doctor Benítez, buenas noches, qué gusto. Si usted nos puede también hablar un poco acerca pues de sus impresiones en esta propuesta, digamos, se enfoca desde su punto de vista en las reformas necesarias que se deben llevar a cabo. Gracias, Marinés. Un saludo también a Cristian y a los compañeros que estamos hoy aquí debatiendo sobre estos temas. La primera frase que mencionó el licenciado Mario John relativa a que en el hallazgo se encontró que
este tema de reforma del Estado no solamente requiere de reformas institucionales, eso nos lleva a aspectos un poco más sociales y antropológicos, incluso la manera como observamos el desenvolvimiento del Estado. A mí me agrada mucho este hallazgo porque nos permite pensar, y yo lo he hablado en algunas ocasiones, mi fórmula que tengo por ahí que es la RRM, ¿verdad? Es refundación, reforma y modernización del Estado. Muchos de los temas que hoy tenemos sobre la mesa y que veo recogidos aquí en la propuesta del CACIF pasa por una reforma constitucional. Sé que no agrada mucho escuchar el tema de la reforma constitucional, aunque el CACIF sí la pone en el eje de justicia, que me parece interesante. Es decir, reformar la justicia en la Constitución, sí, pero no entrar a abrir más temas porque ahí entran las ideologías y se complica el panorama. Pero yo creo que la reforma concretamente del Estado sí va a ser necesario meterle un poco del bisturí a la Constitución y refundarla. Y obviamente acá, también como lo mencionaba el licenciado Justo Pérez, el tema del TSE. El tema del TSE ya está metido desde hace años, desde el 2012, en el CATUM. Escindir, dividir las funciones jurisdiccionales de las administrativas dentro del Tribunal Supremo Electoral es impostergable, es necesario. Despolitizar el órgano que agrupa o digamos que le da vida a los partidos políticos es sumamente importante. Lo vimos en las elecciones pasadas. Vimos que el remedio no fue el adecuado. El remedio fue una reforma marinesa a la ley electoral y de partidos políticos que entusiastamente establecía que después de cada evento electoral se iba a convocar a la CAME, que es la Comisión de Actualización y Modernización Electoral, lo cual se hizo, pero fue una discusión etérea. Al final los magistrados del TSE, que fueron los entrantes, ya no los salientes que estuvieron en todo el evento electoral, fueron quienes hicieron una propuesta alejada un poco de la discusión que hubo de muchos sectores que participamos en ese proceso. Yo en términos generales veo la propuesta bastante interesante. Me llama mucho también la atención el tema de la ley de concesiones, que ellos creen que es fundamental. Hay una iniciativa de ley perdida en los anaqueles del Congreso, que era la ley de certeza jurídica, garantizar los contratos de inversión por 50 años, no a 100 años, ¿verdad? Como un diputado por ahí dijo que casi quería entregarle el país a la gente de fuera, sino retomar aspectos de seguridad jurídica. Me llama mucho la atención de que el CACIF está volteando la mirada a las normas ISO también. Por ahí navega en la propuesta la norma ISO 37001, que es la norma antisoborno, que está en otro de los pilares. Pero me llama la atención, y con esto termino esta breve aproximación, Marinés. Sí me gusta que el CACIF esté respetando la función pública, porque sí veo muchas veces que hay un ataque al funcionario público. Yo creo que el CACIF está entendiendo que el funcionario público, si es bueno, hay que respetarlo. Yo creo que ese es un buen comienzo y creo que va a abrir la puerta al diálogo con funcionarios o con aquellos que hemos defendido la función pública sin atacarla de entrada. Yo creo que eso es sumamente importante. Licenciado John, para poder ir discutiendo la propuesta, que es muy amplia por etapas y por partes, hablando de la reforma a la ley electoral y de partidos políticos y tratando de profundizar en el planteamiento que ha hecho el doctor Benítez, reforma o refundación del sistema electoral. Una ley electoral que tiene ya por lo menos 9 parches, 9 reformas parciales. La última, la del 2016, ampliamente debatida y ampliamente señalada de una pésima reforma. ¿Cuál es, en definitiva, la visión que tiene el CACIF a través de levantar este debate de la reforma a la ley electoral y de partidos políticos? ¿La seguimos parchando o nos atrevemos a un cambio de fondo de esta normativa? De mi parte sí hay que hacer un cambio de fondo, y ese cambio de fondo no necesariamente yo lo pondría en refundación necesariamente porque la ley electoral es igual, solo se puede hacer una reforma a la ley electoral, es una reforma de entrada. De nuestra parte, pues sí, compartimos el criterio de que en 2016 la reforma no fue muy buena. Ya lo hemos mencionado en diferentes espacios, de los efectos de una mala redacción en muchos aspectos, de ambigüedades, de falta, o sea, hay una serie de temas ahí que hay que ver, nuevos sistemas que se les pidió al TSE, que son difíciles de implementar a nivel burocrático. En ese sentido, hay dos temas que tenemos que tocar en la próxima reforma electoral. Unos correctivos y otros propositivos.
Los propositivos estamos hablando, digamos, ya temas de fondo, ahí creo que podrían entrar esas reformas de fondo que mencionan ambos. Por ejemplo, un tema de listados, un tema de cómo se organizan los partidos políticos, son más difíciles porque requieren, la paradoja de la ley electoral es que la reforman los mismos que son regulados por esta, ¿verdad? Entonces hay un tema ahí difícil de cómo puede avanzar. Pero importante y mínimo para el siguiente proceso electoral es que hagamos las correcciones necesarias. Hay decretos mal redactados en la reforma 2016, hay temas que se tienen que componer y yo nos ubico en el último proceso electoral. O sea, la ley electoral fue difícil de implementar para los partidos políticos, para el Tribunal Supremo Electoral y para los burócratas. Y creo ahí importante que se tiene que comenzar a ver el debate en esa parte y digamos ya hay una propuesta que puso el tribunal que aborda mucho esos temas. Se tiene que ver tema artículo por artículo para que se vea la mejor redacción y ojalá pues de repente entre ya un tema de fondo como lo mencionan, por ejemplo el tema de listados que está sobre la mesa, qué formas hay de hacerlo, pero creo yo que es una discusión que tenemos que tener y recuerdo algo que en sociedad civil y en muchos grupos organizados ya hay consenso de la mayoría de reformas. Pero creo que es importante que también la clase política, buena parte, se apropie también de las reformas institucionales que hay que hacer. Estos temas de reforma electoral, no me dejarán mentir, digamos, en Foro Guatemala, que es un espacio donde participamos como CACIF, ya hay muchos acuerdos de temas que ya en las iglesias, en los sectores organizados, cooperativas, que ya, digamos, hay consensos. Lo que es necesario es que la clase política, como esta reforma y otras, pues las puedan avanzar. Licenciado Pérez, justo cómo evalúa usted, digamos, el tema de la reforma a la ley electoral, digamos, y en tema también de voluntad política, porque estamos ya a prácticamente 2 años del proceso electoral, viene aprobación del presupuesto, viene elección de junta directiva, digamos que la prioridad dentro del Congreso de la República no está necesariamente en reformar la ley electoral, digamos, en este aspecto, ¿cree usted que lograremos una reforma y en torno a qué debería de estar girando este debate de la reforma de la ley electoral? Licenciado Pérez. Perdón, no lo escuché. Sí, muchas gracias. Es lo que mencionaba anteriormente María Inés. El Congreso de la República ahorita creo que una de sus prioridades no es esta precisamente. Eso sí, hay que decir muy claramente, la Comisión de Asuntos Electorales tiene ya en la mesa de discusión una propuesta que el Tribunal Supremo Electoral presentó en uso de su iniciativa de ley, en la cual recoge varios aspectos que es necesario analizarlos y analizarlos correctamente desde el punto de vista adecuado. Esta reforma se centra básicamente en fortalecer el Tribunal Supremo Electoral en sus facultades, como mencionó el licenciado Arkel, administrativas y jurisdiccionales, pero también se retrotrae a que el financiamiento privado sea permitido y también sea, de los partidos políticos me refiero, sea permitido y sea fiscalizable de una mejor manera y sea transparentado. En ese sentido, pues entonces hay que discutirlo. Ahora bien, como mencionaba al principio, CACIF está haciendo una propuesta, los foros académicos, el Foro Guatemala puede hacer otra propuesta, etcétera, pero se queda ahí en discusiones y propuestas. El que realmente tiene que aprobar, discutir y sancionar una reforma electoral es el Congreso de la República a través de los mecanismos que están en la Constitución. Entonces, la propuesta en la discusión se tiene que llevar ahí, a ese foro, al Congreso. Y es necesario que los diputados al Congreso de la República se sienten a discutir este tema que es fundamental para el funcionamiento del Estado. Y es necesario que tomen conciencia de que su papel fundamental ahorita es reformar esta ley, porque es muy importante. Esta ley crea institucionalidad. A través de esta ley elegimos presidente, vicepresidente, elegimos diputados al Congreso de la República y alcaldes. Nos estamos jugando cada 4 años una institucionalidad del Estado que tiene que ser eficiente, que tiene que llegar de la mejor forma y que los propios representantes del Estado tienen que estar bien impuestos y legítimamente en el cargo. Entonces no es una reforma cualquiera, es una reforma muy importante para el adecuado funcionamiento del Estado. Así las cosas, yo diría, pasando de la reforma electoral, que también es necesario, como se mencionó antes, una reforma constitucional, pero solo acotada y precisa, solo para los temas
de elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia, Corte de Apelaciones y el presupuesto del organismo judicial, algo que no se menciona y que nadie lo menciona. No es posible que en la Constitución se deja fondos privativos a tres entidades. Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, no menos del 5% del presupuesto nacional. La Universidad de San Carlos, no menos del 5%. Y el artículo 213 de la Constitución dice no menos del 2% para el organismo judicial. Para el organismo encargado de la justicia en Guatemala, nuestros constituyentes privilegiaron más importante el deporte y a la Universidad del Estado que el propio sistema judicial. Yo creería que ahí hay que ponerle mucha atención. Y es necesario también que si se va a entrar a una reforma constitucional del sector justicia, eso sea tomado en cuenta también. Ahora, doctor Benítez, está claro y sobre la mesa el hecho de que las reivindicaciones políticas de actores que han sido excluidos de una competencia equitativa para el poder público ha llevado a la discusión de una refundación por la vía de Asamblea Nacional Constituyente. No obstante, competir por una Asamblea Nacional Constituyente con las actuales reglas del juego, con la actual ley electoral y de partidos políticos, nuevamente dejaría excluidos principalmente a pueblos originarios. ¿Cuál es ahí el orden? Primero la ley electoral y luego la Constitución a la inversa. ¿Cuál es su perspectiva, doctor? Sí, yo lo voy a poner en términos más coloquiales, ¿verdad? Y me voy a salir del protocolo diplomático al que se refirió el licenciado Mario Young. Mientras tengamos a Drácula cuidando el banco de sangre, ¿qué podemos esperar? Es decir, si tenemos al Congreso de la República interesado en su reelección y demás, dándoles a ellos nuestra autoridad delegada para que lo hagan por nosotros, los ciudadanos, yo veo difícil, ¿verdad?, que eso se pueda hacer. A mí me preocupó el otro día que andaba una ex magistrada por ahí liderando la iniciativa de el referéndum revocatorio para el presidente de la República, ¿verdad? Y viene de salidita, recién salidita de haber sido magistrada del TSE. Yo creo que aquí hay que ser serios, ¿verdad? Si hoy por hoy el gasto público de Guatemala ronda el 13.52% del Producto Interno Bruto, ¿por qué no empezamos una discusión un poco más profunda para ver cómo regulamos todo el tema de la pistocracia, ¿verdad?, que está hoy día financiando los partidos políticos? Hicieron una reforma para sacar los pistos buenos del sector privado que financiaban las campañas. Se quedaron asustados, obviamente, en el sector privado por todo lo que pasó, CICIG y demás, pero, oh sorpresa, se les olvidó que los circuitos económicos de la informalidad abrió las puertas a que el narcotráfico entonces asumiera el rol de financiamiento de las campañas. Entonces aquí, ojo con esta situación. Yo creo que sí es una reforma integral la que se requiere y tiene que ser de carácter constitucional. Me llama la atención que uno de los pilares precisamente de la lucha contra la corrupción de la propuesta del CACIF habla precisamente del tema de que no toleremos las infracciones menores. O sea, desde que hay una infracción menor, la hemos dejado pasar y se va haciendo una bola de nieve. Esto lo que requiere es que retomemos, por ejemplo, aspectos fundamentales como la descentralización también de la justicia. Ya lo explicó el licenciado Justo Pérez. Fíjense que le quitamos a los juzgados de paz en nombre de la defensa de la corrupción, les quitamos a ellos competencias y se las encaramamos a los juzgados de primera instancia en las salas de apelaciones. Hicimos más cara la justicia comprable y corrupta que hoy opera, y por eso es tan apetecible el tema de participar para candidatos a magistrados de las salas de apelaciones y Corte Suprema de Justicia. Y en el mercado negro se dice y se especula que son más caras esas curules de magistraturas que las propias curules de los diputados. Eso es un tema muy complicado para el país y que requiere una reforma constitucional. Entonces yo ahí sí discrepo un poquitito ahí de lo que le decía el licenciado Justo Pérez. Se supone que los funcionarios de los tres poderes del Estado con mucha más capacidad intelectual y más conocimiento son los que llegan a las cortes del país, abogados especializados. Y miren el trapo de cucaracha que tenemos en el sistema. ¿Por qué no reformar los requisitos para ser candidato a diputado o candidato a alcalde? Es que ahí está la reforma política. Si queremos buenos funcionarios, tenemos que entrar a hacer una refundación, siento yo, Cristians, del Estado y sus componentes elementales y fundamentales. Queremos tecnócratas, que es la propuesta del CACIF básicamente es, tengamos buenos tecnócratas,
tengamos funcionarios públicos de bien, íntegros. Pero claro, hay que ponerle requisitos a los señores diputados. Si quiere ser diputado, tiene que tener una serie de cualidades. Si teniendo un montón de cualidades y doctorados, hoy se falsifican los doctorados y tenemos magistrados indicados de esos, por Dios, o sea, seamos serios, hablemos de requisitos claros para acceder a los puestos de gobernanza en las municipalidades y, por supuesto, a uno de los órganos de más alta trascendencia del país, que es el Congreso de la República, que requiere diputados de verdad, diputados buenos, ¿verdad? Que sean genios, como decían, aquel llamamiento que se hizo en la independencia, llamar a los genios, a los mejores ciudadanos para convertirlos en diputados. Ese creo yo que es el fondo de la propuesta del CACIF. Seamos congruentes con ello. Si el 13.52% es lo que hoy invertimos en gasto público, ¿por qué no discutimos a ver si esa financiación, por ejemplo, de spots de publicitarios no la paga el Estado? ¿Por qué no? ¿Cuál es el miedo a que sea sufragado con fondos públicos? Entiendo que hay necesidades muy sensibles y la reactivación económica después de la pandemia va a ser durísima, pero hay que entrar a esas consideraciones de fondo, Cristians, para ver cómo se tienen que financiar realmente los partidos políticos. Licenciado Mario John, ya el doctor Benítez adelantaba un tema importante en la propuesta, que es el tema de la reforma a la Ley de Servicio Civil. Si usted nos pudiera hablar un poco más al respecto, ¿en qué va esto que es tan importante? Y sobre todo ahora, con todo este contexto político, se ha hecho pues muchísimo más necesaria esta reforma. Mira, en este sentido, digamos, el Estado da ciertos servicios, pongámoslo así, pongamos el de los básicos, es el tema de justicia, por ejemplo, seguridad. Y lo que queremos es que de los mejores, buena parte de los mejores guatemaltecos, no solo en temas de capacidades, educación, sino en moral, en ética, estén en el Estado. Cualquier Estado moderno lo que tiene es, o sea, de las mejores universidades, de donde brincan en muchos de los países de primer mundo, es de la universidad al Estado. Comienzan a hacer carreras, es algo prestigioso. Y suceden dos cosas. Primero, la forma de aceptar a estos funcionarios es racionalizada, es técnica y es objetiva, no necesariamente por criterios técnicos o patrimoniales. Es un sistema que atrae a los mejores y los premia por ser los mejores, por tener ciertas capacidades. Luego los avanza en una carrera civil. Yo comienzo, como mencionaba el licenciado Benítez, el doctor Benítez, perdón, comienzan, por ejemplo, en juez de paz. Y yo voy avanzando, primera instancia, apelaciones, y eventualmente puedo aspirar a la Corte Suprema de Justicia con una carrera bien definida, con una serie de salarios bien definidos, de cómo yo me gano el puesto. Esto sucede en todos los sistemas modernos del mundo. Algo así tenemos que aspirar en todas nuestras instituciones. Hoy, lo más cercano que tenemos, podríamos decir, es el Banco de Guatemala, tal vez, y el Ejército. Pero debemos aspirar a que esto sea una realidad en todas las instituciones del Estado. En lo más alto es normal y deseable que hayan criterios políticos, o sea, un ministro tiene criterios políticos, pero digamos, la maquinaria que mueve el Estado tiene que ser profesional. Y esto implica no solo quitar la política de la parte partidaria, ¿verdad? También implica que la forma que se negocian, por ejemplo, los aumentos, las diferentes formas de ir moviéndose dentro del Estado no necesariamente va a ser por de repente un pacto colectivo que no contempla la viabilidad financiera del Estado en el largo plazo. Eso también debe cambiar. Entonces, hacia eso tenemos que aspirar y es una parte elemental para que el Estado haga lo que tiene que hacer. Y a eso tenemos que aspirar. Y eso sí requiere, hay muchas formas que se podría hacer, una reforma general a la Ley de Servicio Civil, pero digamos ya hay discusiones ahí de si cada institución pues se tiene que reformar su parte puntual, pero sí tenemos que aspirar a un sistema racionalizado de servicio público. Ahora, licenciado Pérez, el planteamiento que hace CACIF es bastante ambicioso y actualmente la Ley de Servicio Civil exclusivamente pues cubre al organismo ejecutivo. El organismo judicial tiene su propio régimen, las descentralizadas su propio régimen. En el tema de carrera administrativa municipal no existe. Básicamente el régimen municipal no cuenta con una normativa que regule su servicio civil.
y el organismo legislativo igualmente tiene su propio régimen. ¿Cómo ordenamos este desorden en cuanto a el talento humano que le debería de servir a la institucionalidad del Estado? Sí, gracias, Cristian. Es una excelente pregunta y vea que la respuesta no es nada fácil, es bastante compleja, pero debemos empezar a discutir este tipo de cuestiones desde ya. Usted muy bien lo indica, los tres organismos del Estado tienen su propia ley de servicio civil. El organismo ejecutivo es el que más instituciones públicas coaliga y es necesario que le pongamos especial énfasis a esta ley en primer lugar. Modernizarla. En primer lugar, crear parámetros de competencia, de habilidades, como decía el licenciado John, de meritocracia, y por supuesto exigir que la mayor cantidad de personas que sean servidores públicos y burócratas tengan el nivel de especialización necesaria para el puesto que se les va a requerir, la profesionalización universitaria que les va a garantizar que sus competencias van a ser las mejores, y por supuesto crear una especie de institucionalidad que esté en constante revisión y evaluación de los servidores públicos, porque una vez nombrados ya no se hacen revisiones, ya no se hacen evaluaciones de cómo está su desempeño, que eso en cualquier entidad que se respete privada lo hacen. Hay exámenes de competencias trimestrales, bimestrales, y hay una búsqueda siempre del perfeccionamiento y la forma más adecuada de prestar el servicio. Eso se debería hacer en el Estado y es necesario dotar de la infraestructura necesaria, tanto humana, tecnológica, como también física, para albergar a los diferentes servidores públicos, porque actualmente no se cuenta con las condiciones más adecuadas para realizar todo esto. Así las cosas, el servicio civil es uno de los factores fundamentales para que el Estado se modernice y funcione, realmente resuelva lo que se necesita hacer. Lo anteriormente dicho también son discusiones políticas. Esto es eminentemente político porque se hace a través de la ley. Y la ley emana del Congreso de la República. El licenciado Benítez ya lo dijo anteriormente. O sea, todo esto va a recaer al órgano emisor de las leyes. Y ahí es donde se debe llevar la discusión. Sin embargo, repito, yo no creo que esta sea una de las prioridades ahorita de este Congreso. Y eso es lo que realmente preocupa, porque CACIF está preocupado por proponer algo que haga que el Estado resuelva. Nosotros, los profesionales, estamos dando cátedra, estamos ejerciendo nuestra profesión, haciendo propuestas desde nuestra trinchera, desde nuestro pequeño grano de arena, pero a los que se supone que deberían estar discutiendo los grandes temas nacionales como este y los demás ejes, simplemente no lo están haciendo, y eso es lo que preocupa. Entonces, yo reitero, si se va a entrar a hacer una refundación o reforma, tiene que empezar por hacerse un replanteamiento no solo a la ley electoral de partidos políticos, que es la primera, que yo ya lo dije, crea institucionalidad, y la segunda, yo solo me gustaría que se reformara únicamente el aspecto del sector justicia en la Constitución, nada más, porque ya como se dijo anteriormente, si se quiere entrar a hacer otro tipo de reformas, las ideologías nos van a entorpecer ese proceso de reforma y la pueden tirar al traste. Doctor Benítez, tanto usted como el licenciado Pérez pues mencionan algo, al final del día estas reformas pues van a terminar al Congreso de la República. ¿Cómo evitar justamente, digamos, que estas iniciativas que tienen pues un buen propósito se tuerzan en el camino? Al final del día, digamos, ¿qué retos vislumbrar en el camino? Y tendremos esta vez, porque estas son discusiones que venimos escuchando por años, ¿tendremos esta vez el impulso necesario para llevar a cabo estas reformas? Yo creo que ahí, Marinés, el tema pasa por buscar nuevamente la figura del consenso político. Lamentablemente hoy la política en Guatemala está dividida, hay una polarización, hay mucho radicalismo en el tema, hay propuestas sumamente antagónicas, ¿verdad? Imagínense, hoy el CACIF nos está presentando una ley de concesiones. Pero el MLP ya metió una iniciativa de ley de expropiación y estatización de empresas o sea, son temas muy antagónicos y eso es una realidad que está ahí. Ahí está la iniciativa de ley en el Congreso. Yo siento que tenemos que buscar tal vez aquí un amigable componedor técnico al que pudiéramos nosotros de alguna manera ponerlo como un faro.
Y aquí yo pienso que hay elementos importantes, por ejemplo, en la OCDE. La OCDE está fijando los grandes parámetros de la buena gobernanza en el mundo. Los ticos se nos adelantaron, ya entraron a la OCDE. Y aquí con este comentario que voy a emitir, quiero ser lo más matemático posible para no caer en temas ideológicos y no espantar al licenciado John. Cuando el CACIF va a París a hablar con la gente de la OCDE, pues todos contentos, ahí va el sector gobierno, va el CACIF, va representantes de todos lados a la OCDE, tan bonito que está en París, pero resulta que la OCDE nos pone un montón de tareas, y muchas tareas son matemáticas, y tienen que ver con la reforma fiscal, el financiamiento del Estado. Es que estamos hablando de reforma política, no podemos dejar de lado el tema de la recaudación tributaria, cómo ser más eficientes. Entonces, este es un tema para el licenciado John, con todo el respeto, que creo yo que debería de quedar también dentro de la reforma, es decir, a qué país, o sea, ese rumbo de nación, hacia dónde lo queremos llevar. Lo queremos llevar solo como desde un punto de vista poético, melancólico, a una Guatemala con prosperidad, o lo queremos realmente conducir a ingresar a la OCDE como una membresía seria y ser el cuarto o quinto país de América Latina que ingresa a la OCDE, como lo hicieron los ticos, que ya nos comieron el mandado. O sea, ¿a dónde queremos llevar el país? Eso sería yo la pregunta que me haría, porque claro, dentro de los grandes indicadores de la OCDE, para que algún día nos den la membresía de ingresar a tan selecto grupos de países que están haciendo un esfuerzo significativo en la mejora de su gobernanza, pues sí requiere transformaciones y muchas de ellas también pasan por sentar al sector privado para dialogar de algunos otros temas que yo digo, son matemáticos, no quiero entrar en temas ideológicos, creo que esa es matemática pura, ¿verdad? Comparada con otros países, es cuánto recaudamos, cómo lo invertimos, qué estamos haciendo. Yo creo que ahí también hay que repensar eso y creo yo que en función de la pregunta de Marinés, hoy ante la polarización que hay ideológica, social, económica, como sea, deberíamos de buscar esos referentes internacionales que nos puedan decir, miren, por acá es la ruta, ¿verdad? Tratar de buscar consensos a partir de no solo lo que diga el CACIF, no solo lo que digan grupos de izquierda, etcétera, iglesia, etcétera, todos los grupos, sino tratar de buscar con sentido común y buscando un poco la ciencia y la eficiencia, esos referentes internacionales. Y para muestra está la OCDE dictando los mejores parámetros de gobernanza en todo el mundo. Estamos discutiendo sobre la propuesta que hace el día de hoy CACIF para la reforma del Estado en Guatemala. Vamos a un breve corte comercial y le invitamos a que continúe con nosotros escuchando a los expertos respecto de las propuestas que han sido lanzadas a debate nacional. Quédese acá que le tenemos el mejor enfoque noticioso.